Buenas noches, Dios les bendiga. Les iba a decir tomen asiento, pero pues no va. Estoy solito aquí. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Ya nuestro hermano Ricardo oró. Y hoy vamos a ver, vamos a estudiar, intentar entender por qué es que Dios no siempre contesta nuestras oraciones como queremos. Añado, como queremos. ¿Alguna vez usted ha orado y Dios le ha respondido como usted pedido, como usted ha pedido? Algunas veces, y bendito sea Dios, ¿verdad? Que por así decirlo, cumple nuestros anhelos. Pero también seguramente usted ha orado y Dios no le ha respondido como usted ha querido. A mí también me ha pasado y muchas veces. Porque la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, es lo que vamos a intentar entender, deducir en la palabra de Dios el día de hoy. La Biblia registra más de 400 oraciones que fueron contestadas en la Biblia. Voy a mencionar solamente algunas, que de ellas son muy famosas, ¿verdad? Ana, el Antiguo Testamento, que era estéril, oró a Dios y Dios le contestó dándole a Samuel, ¿verdad? Jonás, cuando estaba en el vientre de este pez, también oró y Dios le contestó. Dios le contestó. Un ciego llega delante de Jesús y le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? El ciego le dice, pues que reciba la vista. Jesús le responde y recibe la vista y queda sano de su vista. Y así como esos hay más de 400 oraciones en la Biblia en donde podemos encontrar que son contestadas. Salmo 34, 17, voy a irme muy rápido, porque bueno, tengo muchos textos bíblicos que leer, entonces voy a ir muy rápido. Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Padrísimo decimos, ¿no? Porque creemos que ese Jehová oye es Dios me va a responder como yo quiero y está muy alejado de la verdad eso. Dios nos oye siempre, esa es una realidad. Lo que está alejado de la realidad es lo que nosotros pensamos sobre este texto bíblico que dice Jehová oye. Entonces nosotros decimos, pues ya me oyó, entonces me va a contestar como yo quiero. Isaías 35, 24 y dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo abriré oído. Qué padre, qué lindo que Dios nos escucha en todo momento. Eso está fenomenal, eso está padrísimo, eso está... usted y yo podemos descansar en esas promesas. Jeremías 33:3, versículo conocidísimo con los cristianos, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra vez, súper esta promesa, padrísima la promesa. El problema es lo que a veces usted y yo deducimos de estas cosas que dicen la palabra de Dios, las interpretamos a nuestra conveniencia. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y otra vez, el problema no es el texto, el problema es lo que interpretamos, porque creemos que porque yo soy justo, mi oración va a ser eficaz, entonces Dios me va a contestar a cada cosa que yo le pida de una manera positiva. Sin embargo, las Escrituras también nos muestran que el Señor contesta muchas veces nuestras oraciones, pero no siempre las contesta tal y cual nosotros queremos. O a veces ni siquiera las contesta ni como nosotros queremos, simplemente nos dice no. Es decir, en muchas ocasiones Dios responde como le pedimos, pero en otros casos no como le pedimos, responde como Él quiere.
no como queremos, sino a su manera. No nos responde conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra expectativa, conforme a nuestra imaginación, conforme a nosotros queremos. Muchas veces nos da lo que queremos, pero de otra manera, muy distinta. Qué bueno que por lo menos recibimos eso también, ¿verdad? No como nosotros lo esperamos muchas veces, pero sí, Dios nos responde de manera positiva. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. No la conocemos muy bien. Dice, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que Pablo, lo que el Espíritu Santo está enseñándonos por medio de Pablo, es que a nosotros los creyentes nos toca orar a Dios. A nosotros nos toca pedirle a Dios, pero a nosotros no nos toca decirle cómo debe contestar, ni cuándo. Déjeme ilustrar esto con una pequeña historia que ocurrió, una historia verdadera, ocurrida en la Segunda Guerra Mundial, en donde relatan que una familia estaba escondida de los bombardeos, de la guerra, estaba escondida, y debido a la escasez, a la hambruna que había en ese momento, usted sabe que toda guerra trae escasez, trae hambre, al lugar en donde se está desarrollando esa guerra, y había escasez de agua, había escasez de comida, y esta familia que conocía a Dios, dijo, pues ya no hay agua, ya tiene mucho tiempo que no tenemos agua, oremos a Dios para que llueva, y de esa manera podamos tomar agua. Pues todos creo que oraríamos algo similar, ¿no? Que encontremos un pozo muy cerca de aquí, un ojo de agua, lo que sea, para tomar agua. Pero ellos oraron, esta historia que repito es verídica, dicen que oraron porque Dios mandara lluvia para que ellos pudieran tomar agua. Pero lejos de mandar lluvia a Dios, ¿qué cree que mandó? O por lo menos Dios se valió de eso para bendecir esta oración o para contestar esta oración. Hubo otro ataque a esa ciudad, a ese lugar. No fue lluvia, más bien fue lluvia de bombas, ¿no? Se protegieron otra vez esta familia, orando y temerosos, como todos estaríamos, es una realidad. Termina el bombardeo, salen de donde estaban escondidos. ¿Y qué creen que encontraron? ¿Qué creen que causaron esas bombas? Pues que se abriera un pozo que había ahí cerca. Pero qué manera tan extraña, por así decirlo, de contestar Dios la oración de alguien, ¿verdad? Que Dios no nos contesta siempre como queremos. Esta familia le pidió lluvia. No lluvia de bombas, sino lluvia de agua. Pero hubo lluvia de bombas. Pero Dios usó esa acción que hubo y los bendijo con el agua que estaban pidiendo. Por lo tanto, podemos concluir que Dios escucha nuestras oraciones, pero no siempre responde nuestras oraciones como nosotros exactamente las pedimos. La respuesta de Dios muchas veces, y voy a repetir esto algunas veces, la respuesta de Dios muchas veces va a ser sí, otras veces va a ser no, otras veces va a ser espérate tantito, y seguramente muchas de las veces no va a ser tal y como nosotros lo estamos pidiendo. Él puede usar otras cosas para responder a esa oración, para darnos lo que le estamos pidiendo en esa oración. El problema es que el ser humano asume que la respuesta de Dios siempre tiene que ser sí, y que la respuesta de Dios y la manera en que Él contesta debe ser bajo nuestros términos, bajo nuestras condiciones. Y es un grave error que tenemos como seres humanos. Porque llegamos incluso hasta molestarnos con Dios porque no nos responde de la manera en que nosotros se lo solicitamos. Repito, Dios responde muchas veces pronto a nuestra oración, otras veces tarde y a veces ni siquiera nos responderá afirmativamente porque Él es Dios y Él es soberano y Él sabe
qué es lo que necesitamos o qué es lo mejor para usted y para mí. El no entender, escuche bien, el no entender cómo es Dios, el no entender esto ha llevado a muchos cristianos, incluso líderes, pastores, evangelistas, a abandonar el camino porque creen que Dios no les contesta. Porque creen que Dios es un Dios injusto o que ya se ha olvidado de ellos. Por malinterpretar quién es Dios, cómo actúan Dios, porque creen que ellos piensan mejor que Dios y que piden las cosas o las soluciones son mejores que las que Dios pueda dar. El hecho es que Dios oye todas nuestras oraciones, pero ese hecho no quiere decir que va a responder afirmativamente a nuestras peticiones. Repito, el no también es una respuesta. Que no la queramos es otra cosa, pero el no también es una respuesta. El ahorita no también es una respuesta. El silencio es una respuesta, dice Ricardo, y es real también. El no es una respuesta, el sí es una respuesta, el ahorita no es una respuesta y el silencio es una respuesta. Ahorita cantábamos, ¿va? Cantábamos esta canción de cuando Él queda en silencio es porque ¿qué? Los que están, los que cantan con el entendimiento saben que cantamos porque Él está trabajando. Debemos entender eso usted y yo, que nuestras oraciones no siempre son respondidas de la manera en que nosotros queremos. Usted puede ir a una librería cristiana de las llamadas denominadas cristianas y usted va a encontrar un anaquel lleno de libros con títulos semejantes a este. 10 pasos para que Dios conteste tus oraciones. Y es una gran mentira. No compre esos libros. No los compre. Son una mentira, hermano. Perdón que lo diga así. No hay una fórmula. 10 claves para que Dios conteste tu corazón. Haz que Dios te responda. ¿Quiénes somos? Como para hacer que Dios nos responda tal y como nosotros queramos. Y títulos semejantes, parecidos o iguales a estos. El pasaje donde este hombre pide la vista y Dios le sana, Dios dice, si Dios quiere, puede sanarme, Jesús dice, quiero. Y dice, sé, sano, así de fácil. Fue algo solicitado por un hombre y Jesús dijo, quiero. Y en ese quiero involucra algo, voluntad. ¿De quién? De Dios, en este caso, de Dios Hijo. Acuérdese que es una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La voluntad de Jesús fue sanarlo en ese instante y lo hizo. Y muchos enseñan con respecto a este versículo, muchos dicen que Jesús siempre va a querer darte lo que tú quieres. Y esa es otra grave mentira. Eso está muy alejado de la realidad. Otra vez, el problema es cómo interpretamos lo que dice la palabra de Dios. Solamente enseñamos un lado de la oración, el lado que nos conviene, el lado que nos satisface, el lado que nos gusta. Ojalá y de verdad, Jesús respondiera siempre como tal y como queremos, estaría padrísimo. ¿O no? Pues sí. A lo mejor estaría padrísimo. Bueno, a nuestro punto de vista estaría padrísimo, porque pues, es lo que queremos. Pero no es lo que necesariamente nos conviene. A este ciego Dios le respondió, Jesús le respondió de una manera inmediata. Con otro se tarda, a otro le responde, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a lo mejor, y surgen preguntas, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, ¿y qué hay de que dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible? Bueno, pues hasta ese versículo tiene sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Pues que eso que creemos esté dentro de la voluntad de Dios.
que eso que creemos y que por lo que oramos esté dentro de la voluntad de Dios. Y esa es la clave para que Dios responda a nuestras oraciones, que esté dentro de su voluntad. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Bueno, entonces vamos a usar este texto a nuestra conveniencia, pues vamos a pedirle, voy a creer y voy a orar con todas mis fuerzas que Dios me dio una mansión y autos lujosos, ¿no? ¿Será que está bien interpretado así la Escritura? Pues no, porque esa no es necesariamente la voluntad de Dios, que yo tenga mansiones y autos lujosos. Entonces, esto que dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, está sujeto a la misma voluntad de quien dijo esto, en este caso, de Dios. Porque Él responde como quiere, cuando quiere y lo que quiere. Y se oye a lo mejor un poco, podríamos interpretarlo egoísta de parte de Dios, como quiere, cuando quiere. No, pero es la verdad, es la voluntad de Dios. Entonces, querer que Dios nos responda a nuestras oraciones tal y como queremos es el resultado, escuche bien, entonces querer que Dios nos responda nuestras oraciones tal y como queremos es el resultado de ignorar la palabra de Dios, es el resultado de no conocer quién es Dios. Recuerde que un atributo de Dios es su soberanía. ¿Sí o no? Entonces no podemos encasillar a Dios en cómo se debe responder a nuestras oraciones. Repito, en la Biblia hay más de 400 oraciones respondidas, y si nos ponemos a comparar cómo se respondió una oración con otra y con otra y con otra, quizá no encontremos nunca una coherencia. No encontremos quizá una fórmula que podamos utilizar. Quizá nunca podemos encontrar un algoritmo, hoy que se habla mucho de algoritmos en la computación, nunca encontraremos un algoritmo que podamos usar o palabras que podamos usar para convencer a Dios de hacer lo que nosotros queremos. El rey David tuvo un hijo producto del pecado, de una relación ilícita con una mujer llamada Betsabé, y Dios le dijo al profeta Natán, ve y dile a David que ese niño iba a ¿qué? Iba a morir. ¿Qué hizo David? Empezó a orar fervientemente por la vida de su hijo que había enfermado y que le habían dicho, ¿sabes qué? Iba a morir. Y David se puso a orar fervientemente, se puso en ayuno para que su hijo no muriera. ¿Y sabe qué? David, ese hombre que había experimentado respuestas de Dios, respuestas asombrosas de Dios en sus oraciones. Tenía una relación con Dios, claro, en ese momento había pecado, pero tenía una relación con Dios fuerte. Y él había orado, líbrame de mis enemigos, y Dios lo libraba de sus enemigos. Acompáñenme a 2 de Samuel, fíjese, 2 de Samuel 2:16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Una pregunta aquí podría ser, si nosotros fuéramos Dios, ¿qué contestaríamos a esta oración de David? Y le aseguro que todos nosotros diríamos, no, pues si yo fuera Dios, pues sí, le perdonaría la vida al niño, pues es un niño inocente. Casi le aseguro que todos responderíamos de esa manera. Porque nos dejaríamos llevar por el sentimiento. No, pues es un niño inocente, ¿qué culpa tiene el niño? Entonces mejor me desquito, por así decirlo, me desquito con David. Que David las pague, él fue el que se equivocó. Versículo 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño.
18 al séptimo día, versículo 18, al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra. Mire, esto es interesante. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Adoró. Esa es la relación, o esa es la reacción de alguien que conoce a Dios. Esa es la reacción de alguien que conoce quién es Dios. Dice: después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? No, parece no coincidir las acciones de David, ¿verdad? Así, este hombre está loco. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo, aún ayunabas y llorabas. Y ha muerto y te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviré el niño? Mas ahora ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver a él? Yo voy a él. O sea, ¿dónde estaba el niño? ¿Dónde estaba el niño? Pues con Dios. Fíjese que las muertes de los niños es muy dolorosa. Nadie quiere que un niño se muera, ¿va? Pero es un acto de misericordia de Dios, porque sabe que los niños no conocen maldad y están en su presencia. La palabra de Dios declara que el reino de los cielos es de los niños. Porque ellos no conocen la maldad, ellos no han pecado. Mas él no volverá a mí, dice David. Se levantó, entendió que su oración iba a ser contestada. Dios le dio vuelta a la página. Obviamente no está feliz, ¿verdad? Obviamente no va a estar feliz, pero supo aceptar la voluntad de Dios. Y eso solamente lo hace alguien que conoce verdaderamente a Dios. Le puedo asegurar que David oró y ayunó más fervientemente que cuando él se encontraba en peligro, que cualquier otra oración que haya hecho en su vida. Casi le puedo asegurar eso. Porque eso es padre, fue padre. Y los hijos duelen, ¿va? Les puedo asegurar que sus oraciones eran más fervientes que cualquier otra oración que él pudo haber hecho en sus días. Pero la voluntad de Dios era que el niño muriera. ¿Qué cambió aquí a comparación de otras oraciones de David que sí fueron contestadas? La voluntad de Dios. En las otras oraciones que David había hecho, la voluntad de Dios era liberarlos de sus enemigos, lo hacía. En esta la voluntad de Dios era que el niño muriera, y la voluntad de David no era, pero la voluntad de Dios prevalece. Entonces una oración de un siervo como David, de un hombre como David, no contestada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la que prevalece. El apóstol Pablo, no podemos dudar que era un hombre de fe. Muchas veces oró por personas y Dios le respondía y estas personas sanaban. Dios contestaba las oraciones de Pablo porque estaban dentro de la voluntad de Dios. La Biblia narra un evento de un joven que estaba escuchando una predicación de Pablo y Pablo ya se había extendido en la disertación. Y este niño, si no me acuerdo, Eutico se llamaba, creo. Cayó, se durmió, cayó y se llamó Eutico. Se acercó Pablo, le abrazó, no dice ni siquiera la palabra de Dios, no dice que oró. Se acercó, le abrazó, el niño volvió a la vida. Yo creo que a lo mejor Pablo, dentro de su mente oró, ¿verdad? Dios hizo milagros en la vida de Pablo. Pero entonces, si Pablo pudo sanar a otros, ¿por qué? ¿Por qué no podía orar? ¿No tenía la suficiente fe para quitarse ese aguijón?
Vamos a ver, 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice, el mismo Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjese lo que nos puede hacer un conocimiento de Dios cuando nosotros, un conocimiento profundo de Dios, y nosotros podemos exaltarnos, sentirnos, como decimos por ahí los mexicanos, la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Miren, hay pastores, hay siervos que hacen una predicación y bajan y 1 o 2 personas dicen, ay, tu predicación me cayó como anillo al dedo. Se enaltece. Dice el 8, respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿respondió Dios? Sí. ¿Cómo quería Pablo? No. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, fíjese, esta es la reacción de un hombre que conoce a Dios. Por lo tanto, de buena ¿qué? Gana. De buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder. Este hombre conocía a Dios. Este hombre conocía a Dios. David conocía a Dios y por eso su reacción. Este hombre conocía a Dios y por eso su reacción está bien. Aprenderé a vivir con esto, porque entiendo el propósito por el cual tengo este aguijón en mi carne. Había un riesgo espiritual de que este Pablo se sintiera orgulloso y que se le fuera la vida en el orgullo. ¿Qué pasó aquí? Un hombre feo, un hombre justo, una petición justa. Un hombre que tenía su vida consagrada a Dios, pidiendo algo justo. Está bien, me duele. Todos deducimos que es una enfermedad la que tenía. Me duele, me gustaría no tener esto. Pero entendió. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Pues nada más lo que faltó es la voluntad de Dios. Pequeño detalle. La voluntad de Dios. Le rogó 3 veces que le fuera quitado, pero la voluntad de Dios es, bástate, Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás, ¿sabes qué? Por eso Dios no te está dando ese trabajo que tanto anhelas. Porque no es su voluntad que te desvíes, porque como ya vas a tener más trabajo y a duras penas vienen los domingos, pues ahora que te suban de puesto, pues menos vas a venir porque tienes mucho trabajo. Quizá por eso no puedes, Dios no te permite comprar esa casa que tanto anhelas y que tanto, porque dices, no, pues sí, si de por sí así se siente mucho con la casa que tiene ahorita, ahora una más grande, pues se va a ensoberbecer. Quizá por eso no te sana a Dios, porque quizá vas a empezar, pues claro, pues si soy el consentido de Dios, por eso a mí me sanó y a ti no. No sé. Dios ve mucho más allá y va mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver e ir. ¿Dios habrá oído la petición de Pablo? Claro. ¿Dios sabía que le dolía a Pablo? Por supuesto. ¿Dios sabía lo que le convenía a Pablo? Pues claro que sí. Dios le contestó a Pablo no como él quería, sino como le convenía. La verdadera fe se nota cuando le pedimos algo a Dios y Él nos responde de manera como nosotros queremos y somos agradecidos, pero hasta ahí no termina. También la fe se distingue cuando le pedimos algo a Dios y Él nos responde de la manera en que nosotros queremos, pero ¿sabes qué? Seguimos viviendo agradecidos. Esa es la verdadera fe. Cuando Dios nos responde y vivimos agradecidos. No dejamos que la amargura nos gane. No dejamos que el pensamiento diga, ay, y yo creo que Dios
está enojado conmigo, o yo creo que Dios más bien así. No, vivir agradecidos sea cual sea la respuesta de Dios. Ahora vamos a dar un último ejemplo para ver si así nos termina de quedar claro por qué a veces Dios responde y a veces no responde. Y si no nos queda claro con este ejemplo, pues creo que necesitamos pedirle a Dios que nos dé una revelación muy específica. Y esto le sucedió al mismísimo Hijo de Dios. Aquel que fue perfecto, aquel que fue sin pecado. Dios le contestó muchas oraciones, ¿sí o no? Sí, Dios contestó muchas oraciones. Muchos milagros. Vaya. La muerte de Lázaro, que hace poquito la estudiábamos, ¿verdad? La muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. Un amigo de Jesús, a quien amaba mucho, murió. Jesús fue a la tumba de Lázaro. Pero aquí lo importante es lo que pasó. Jesús fue a la tumba de Lázaro, no sin antes haber estado en intimidad con Dios. Y ahorita veremos por qué digo esto. Acompáñame a Juan 11:41. Jesús había orado previamente, se había puesto, déjeme decirlo así, se había puesto de acuerdo con el mismísimo Dios Padre, en resucitar o no a Lázaro. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Haberme oído. Haberme implica que Jesús ya había orado. Se había estado de acuerdo con el Padre. Se había puesto de acuerdo con el Padre. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la voluntad? Aquí está. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle. ¿Y cuál era la voluntad entonces de Dios? Que los que estaban, la multitud que estaba ahí alrededor, vieran y creyeran. No era la voluntad de Jesús decir, híjole, pues Dios, Padre, mira, ¿qué te parece si recitamos a Lázaro para que me eche una última cena con él? Porque es mi amigo y es algo extrañable. No fue eso. La voluntad de Jesús y la voluntad de Dios va mucho más allá. Era para que ellos, la multitud que estaba ahí presente, vieran y creyeran. Esa es la voluntad de Dios. Dime cuál va a ser, qué voluntad de Dios puede haber en que tú tengas mansiones y carros lujosos. ¿Cuál sería el propósito de Dios? No lo hallaría yo. No estoy diciendo que esté mal que tengamos bienes, pero no le pidas eso a Dios porque ¿sabes qué? No te lo va a dar. No te lo va a dar. A menos que su voluntad sea bendecirte, porque conoce tu corazón sabiendo que tú vas a dar esa riqueza a otros. Bueno, puede ser que sí. Pero va a ser una en 25 mil millones de personas que habemos en el mundo. No nos va a tocar a todos. Ahora vamos a ver la oración de Jesús no contestada. Lucas 22:37. Aquí Jesús estaba a un paso de ir a la cruz, a un paso. Versículo 37 de Lucas 22 dice, porque yo, y fíjese, lo vamos a leer un poquito antes, porque yo os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, tiene cumplimiento. Y versículo, vamos a saltarnos un poquito, nada más un versículo, vamos al 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis, le dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, unos 20, 25 metros, y puesto de rodillas oró diciendo, 2, 3 versículos antes, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que era necesario que se cumpliera. Y aquí está orando al Padre diciendo, Padre, si quieres. ¿Por qué? Aquí estamos viendo la humanidad de Jesús. Muchos dicen, bueno, es que Jesús era mitad humano y mitad Dios. No, Jesús experimentó todo tal cual como un humano. Y por eso esta oración. Diciendo, Padre, si quieres, la voluntad de Dios está aquí. En esa palabra está implícita. Si quieres. Padre, si quieres. Padre, si quieres. La voluntad de Dios está primero. Si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero pasar este sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad. Ese es el corazón de Dios. Es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de alguien que conoce que no se tiene que hacer su voluntad, sino la tuya, aceptando la voluntad de Dios, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y el sudor de sus, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, le fueron contestadas muchas oraciones, pero ¿sabes qué? Acabamos de leer, a él también se le negó una petición. Al mismísimo Jesús se le negó una petición. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Espero, iglesia amada, que esto haya sido más que claro. Si Dios no nos contesta nuestras oraciones, ¿sabes por qué? No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Punto. Y se acabó. Y aprendamos a tener un corazón como lo tuvo David, que dijo, bueno, está bien, entendí que no voy a conseguir lo que quería. Vamos para adelante. No vivo amargado, no me voy a enojar contra Dios, no me voy a ir al centro cristiano vista hermosa, no voy a hablar de Dios, no voy a hablar contra Dios. Si soy como Pablo, que le dijeron, bástate de mi gracia, bueno, voy a bastarme de su gracia y me lograré en mis debilidades, porque Dios está obrando en mí. Y como Jesús, Señor, si puedes, si quieres, bendíceme de tal manera. Si no, está bien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tanto hablar y tanto decir para decir esto tan simple, hermano. Dios no contesta tu oración es porque no está en su voluntad. Pude haber dicho esto y marcharnos rápido, pero hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que ver por qué sí y por qué no. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a entender que un no es una respuesta, que un ahorita no es una respuesta, que un sí también es una respuesta y que el silencio también es una respuesta. Que tú respondes de miles de maneras diferentes y no podemos encasillarte en que nos respondas tal y como nosotros queremos. Ayúdanos a ser como David, que cuando nos dices no, está bien, seguimos adelante. O hacer como Pablo también, que nos digas, no, no te lo voy a quitar, porque esta es la razón. Y también seguir adelante. O a orar y ser con el corazón de tu Hijo amado, que dijo, pero no se haga, yo quiero esto, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y poder seguir adelante. Revélanos tus misterios, Padre, y ayúdanos a entender tu palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús, amén.